¿Sabías que, aunque parezca increíble, las medusas son anteriores a los dinosaurios? Sí, existen desde hace más de 500 millones de años, y algunas especies ni siquiera envejecen de manera natural. La llamada Turritopsis dohrnii es conocida como la Medusa Immortal porque puede revertir su envejecimiento y volver a una fase más joven. ¿Te imaginas si los humanos pudiéramos hacer lo mismo? Y hablando de longevidad, ¿sabías que en tu propio cuerpo hay más bacterias que células humanas? La mayoría vive en tu intestino y es indispensable para mantenerte con vida. Somos, en cierto modo, más una comunidad que un solo organismo, pero hay más. El famoso muro de Berlín, símbolo de división mundial, cayó en 1989, y parte de él hoy se encuentra en sitios tan insólitos como baños de hoteles, oficinas privadas y hasta en un club nocturno en Las Vegas. En otro dato impactante, el ADN humano y el de un plátano comparten un 60% de similitud. Sí, más de la mitad de nuestro código genético es parecido al de una fruta que probablemente tengas en la cocina. Y si pensabas que el dinero siempre tuvo valor físico, escucha esto. El billete de $1 cuesta más producirlo que lo que vale en papel y tinta. Y lo mismo pasa con muchas monedas. Algunas valen menos que el metal con el que están hechas. Sorprendente, ¿verdad? Pero aún faltan muchas curiosidades que no sabías hace apenas 5 minutos. Imagina esto. Tu estómago cambia de revestimiento cada 3 a 4 días para no digerirse a sí mismo con los ácidos que produce. Literalmente, si no lo hiciera, te estarías comiendo desde adentro. Y si hablamos de lo que creemos imposible, ¿sabías que los tiburones existían antes que los árboles? Los tiburones nadaban en los océanos hace más de 400 millones de años, mientras que los primeros árboles aparecieron unos 50 millones de años después. Ahora, presta atención a este detalle de la vida cotidiana. Aun cuando ves la luz de las estrellas en el cielo, en realidad estás viendo el pasado. La luz de algunas ha viajado miles o incluso millones de años para llegar a tus ojos. Puede que esas estrellas ni siquiera existan ya, pero su brillo aún viaja en el espacio. ¿Y los flamencos? Seguramente los imaginas de color rosa, pero en realidad nacen grises. Su tonalidad característica se debe a los pigmentos de los crustáceos y algas que comen, así que sí, son literalmente el resultado de su dieta. Otro dato, la Torre Eiffel crece durante el verano. El metal se dilata con el calor y la estructura puede aumentar hasta 15 centímetros de altura, algo tan cotidiano como el sol cambiando la forma de un ícono mundial. Intrigante, ¿verdad? Pero espera, lo que sigue es aún más sorprendente. En Japón existe una isla llamada Okunoshima, donde los conejos son los reyes. Miles de ellos viven allí en libertad, y los turistas viajan solo para ver cómo estos pequeños animales corren y saltan por todos lados. Pero lo inquietante es que en esa misma isla, durante la Segunda Guerra Mundial, se fabricaban armas químicas. De la oscuridad nació un paraíso de peludos habitantes. Otro dato curioso, en promedio, una persona pasará 6 meses de su vida esperando en semáforos en rojo. Sí, medio año completo, simplemente esperando luz verde. Y hablando del tiempo, ¿sabías que Cleopatra vivió más cerca del primer viaje a la luna que de la construcción de las pirámides? Entre las pirámides de Giza y su reinado, hay más de 2.0 años. Pero entre ella y la misión Apolo 11 apenas 2000. Una línea temporal que cambia nuestra perspectiva. El animal más rápido del planeta no es el guepardo, sino el halcón peregrino. En picada puede alcanzar más de 380 kilómetros por hora. Si compitiera en una autopista, ningún coche podría ganarle. Y escucha esto, en la Tierra hay más árboles que estrellas en la Vía Láctea. Se estima que tenemos 3 billones de árboles, frente a unos 200.000 millones de estrellas. Nuestro planeta es, en cierto modo, un bosque cósmico. Ya viste que la realidad es mucho más extraña de lo que parece, y aún quedan más revelaciones. ¿Sabías que los pulpos tienen 3 corazones? 2 bombean sangre a las branquias y 1 al resto del cuerpo. Y lo más curioso, aun cuando nadan, el corazón principal se detiene. Es como si se tomara un descanso. El ajedrez tiene más combinaciones posibles que átomos en el universo observable. Eso significa que ningún ser humano podría explorar todas las jugadas posibles, ni siquiera con ayuda de las máquinas más poderosas. En el cuerpo humano, la lengua es el músculo más fuerte en proporción a su tamaño. Y aún más, cada persona tiene una huella de lengua única, como las huellas digitales. Ahora piensa en esto. El espacio no está tan lejos como crees. Si pudieras conducir un auto recto hacia arriba, llegarías al espacio en apenas 1 hora. Una distancia que parece inalcanzable, pero que en realidad podrías recorrer en un viaje de carretera. Y hablando de viajes, cada día, la Estación Espacial Internacional da 16 vueltas a la Tierra. Para los astronautas, el amanecer y el atardecer suceden una y otra vez
mucho más rápido de lo que vivimos en la superficie. Curiosidades que parecen imposibles, pero son reales. Y aún queda lo mejor. En tu vida producirás suficiente saliva como para llenar 2 piscinas grandes. No es el dato más glamuroso, pero sin ella no podrías digerir, saborear ni hablar. Los koalas tienen huellas dactilares tan parecidas a las humanas que podrían confundir incluso a la policía forense. Un misterio de la naturaleza que demuestra que la evolución a veces repite patrones. Otro detalle: en el corazón de una ballena azul es tan grande que un ser humano podría nadar dentro de sus arterias. Waikuando Lake. Se puede escuchar a kilómetros de distancia. La miel nunca caduca. Se han encontrado vasijas con miel de hace miles de años en tumbas egipcias, y aún era comestible. Y por último, tu cerebro produce la misma electricidad que una bombilla pequeña, literalmente. Tienes energía suficiente en tu cabeza para iluminar la oscuridad. Ahora dime, ¿cuántas de estas cosas conocías antes de ver este video? Tal vez hace solo 5 minutos el mundo te parecía más normal. Hoy sabes que está lleno de secretos, rarezas y maravillas. La pregunta es, ¿qué otra cosa increíble descubrirás mañana? Comencemos con un viaje al pasado. ¿Sabías que el gran incendio de Londres de 1666 destruyó más de 13.000 casas, pero solo murieron oficialmente 6 personas? Un contraste inquietante que todavía genera debate entre los historiadores. Pasemos al cuerpo humano. En cada día tu corazón genera suficiente energía para mover un camión durante 30 kilómetros. Sí, el músculo que late sin descanso en tu pecho podría impulsar una máquina varias toneladas más allá de lo que imaginas. Y hablando de energía, los rayos caen alrededor de 8 millones de veces al día en el planeta. Algunos incluso pueden llegar a medir más de 8 kilómetros de longitud. El cielo es, literalmente, una fábrica de electricidad natural. ¿Sabías que las jirafas no tienen cuerdas vocales? No pueden emitir sonidos como otros animales. Su comunicación se da principalmente a través de vibraciones de baja frecuencia, casi imperceptibles para los humanos. Y escucha esto. Los antiguos romanos usaban la orina como detergente. Sí, la recolectaban en recipientes públicos porque su alto contenido de amoníaco servía para limpiar ropa. Un detalle cotidiano que hoy nos parecería impensable. En el fondo del océano existe un río submarino. Sí, bajo el mar hay corrientes de agua más densas y saladas que se mueven como si fueran ríos dentro del océano mismo. Estos fluyen por los cañones marinos, como el del Golfo de México, y hasta transportan sedimentos como si fueran tierra firme. Y hablando de rarezas marinas, los caballitos de mar son los únicos animales donde los machos quedan embarazados. Ellos llevan las crías en una bolsa especial hasta que nacen. Pasemos a la historia. ¿Sabías que Napoleón Bonaparte fue atacado una vez? En una cacería organizada para él, liberaron a cientos de conejos domesticados. En Vestillor lo persiguieron buscando comida. El gran general terminó huyendo de una horda de orejas largas. Otro dato inquietante: existe un lago en Tanzania llamado Natron, que momifica a los animales. Cuando un ave o mamífero pequeño cae en sus aguas extremadamente alcalinas, su cuerpo se cubre de minerales y queda petrificado como una estatua natural. Y un detalle curioso del espacio: en la Luna se está alejando de la Tierra a razón de 38 centímetros por año. Eso significa que en cientos de millones de años los eclipses totales ya no serán posibles, porque la Luna se verá demasiado pequeña en el cielo. Tu estómago produce ácido clorhídrico tan potente que podría corroer una cuchilla de metal. Afortunadamente, tu organismo se protege, regenerando constantemente su mucosa. Otro dato humano: pestañeas unas 20 veces por minuto. Eso significa que en un solo día cierras los ojos más de 14.000 veces, y en toda tu vida, más de 500 millones. En el reino animal, el axolote, un anfibio mexicano, es capaz de regenerar no solo sus extremidades, sino también partes de su corazón, su médula espinal e incluso porciones de su cerebro. Una capacidad que los científicos estudian, con la esperanza de aplicarla en medicina. Pasemos a la historia. ¿Sabías que la Biblioteca de Alejandría no desapareció en un solo incendio? En realidad, se destruyó en varias etapas a lo largo de siglos, hasta que sus textos se dispersaron o perdieron para siempre. Un recordatorio de cómo el conocimiento puede esfumarse en silencio. Y hablando de conocimiento, el alfabeto que usamos hoy tiene orígenes fenicios, hace más de 3.0 años. Pero en su forma primitiva, solo tenía consonantes. Las vocales fueron añadidas después por los griegos. El Everest no es la montaña más alta del mundo si contamos desde su base. El Mauna Kea, en Hawái, mide más de 10.0 metros desde el fondo del océano, aunque solo 4.2 sobresalgan sobre el nivel del mar. Otro dato sorprendente: en cada minuto caen en la Tierra más de 60 toneladas de polvo cósmico. En cierto modo, todos los días nos bañamos en fragmentos del universo. Y escucha esto: a los delfines se llaman por nombre. Cada uno tiene un silbido único, algo parecido a nuestro nombre propio,
y otros delfines pueden recordarlo durante más de 20 años. En la antigua China, los mandarines usaban grillos en pequeñas jaulas como mascotas y símbolos de buena suerte. Incluso se escribieron poemas sobre el canto de los grillos en las noches de verano. Y si creías que los relojes siempre han sido precisos, en la Edad Media muchas ciudades tenían campanas desincronizadas. Era común que una ciudad tuviera varias horas oficiales al mismo tiempo, lo que hacía los viajes un caos. Las huellas digitales no son exclusivas de los humanos, en los koalas también las tienen, y son tan parecidas que podrían confundir una investigación forense. ¿Sabías que el Sahara no siempre fue un desierto? Hace unos 10.0 años era una región verde con lagos y animales como hipopótamos y elefantes. Su transformación radical sigue siendo un misterio geológico. El ajolote no es el único animal sorprendente en el tardígrado. Un microscópico oso de agua puede sobrevivir en el vacío del espacio, resistir radiación y permanecer décadas sin agua ni comida. Otro dato curioso, Ann, el ajedrez no es el único juego milenario. El Senet, jugado en el antiguo Egipto hace más de 5.0 años, es uno de los primeros juegos de mesa conocidos, y se usaba incluso en rituales religiosos. Y terminemos con una reflexión. Tu cuerpo brilla en la oscuridad, aunque no lo notes. Cada persona emite bioluminiscencia natural en niveles demasiado bajos para el ojo humano. Literalmente cada uno de nosotros es una pequeña lámpara viva.